Bueno, pues buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Juntos en Cristo y hoy, como veréis en el título, os voy a hablar sobre un verdadero cristiano porque hoy en día, desde mi punto de vista, cristiano se nombra cualquiera y tampoco es así, porque para ser cristiano tienes que cumplir, por así decirlo, una serie llamémoslo normas, pero para que me entendáis. Bueno, antes de nada, voy a nombrar a tres tipos de cristianos. Bueno, en verdad solo hay dos, pero bueno, el tercero lo voy a nombrar para que entendáis de qué hablo. El primer tipo de cristiano es aquella persona que está haciendo algo malo, ¿vale? Que no le agrada a Dios. Dios se lo dice y deja de hacerlo. O sea, que estaría cumpliendo con la voluntad de Dios, se arrepentiría, pediría perdón, etc. Ese sí que sería un verdadero cristiano, porque ha dejado lo que estaba haciendo porque Dios le ha dicho que estaba mal. El segundo tipo de cristiano es aquella persona que está haciendo algo mal, Dios se lo dice, pero no puede dejarlo. ¿Por qué? Pues porque puede ser una adicción o X cosa. Voy a poner, por ejemplo, como ejemplo el tabaco, ¿vale? Una persona que se ha dedicado a fumar toda su vida, se convierte, se arrepiente, se vuelve a Dios y demás, y Dios le dice, oye, no fumes, porque al fin y al cabo ya sabemos lo que causa el tabaco. Esa persona no se lo puede dejar no porque no quiera, porque él por sí mismo, a él le gustaría dejárselo, a él le gustaría hacer la voluntad de Dios, pero no puede porque está atado a una adicción. Entonces habría que estar en oración, pedirle a tu iglesia si estás congregado o a cualquier persona que conozcas, o incluso tú mismo solo, ayunar, ponerte en oración, y con el tiempo Dios rompería esa cadena y ya está. Ese sí que sería otro tipo de cristiano, pero porque al fin y al cabo no puede hacer la voluntad de Dios porque está atado a algo. Pero bueno, que eso no te preocupes, que con fe, oración y ayuno se va. Y aquí entra el tercero, que no es un cristiano, pero para que me entendáis. El tercer tipo de cristiano es aquella persona que está haciendo algo malo, independientemente de que lo sepa o no. Dios se lo dice y decide seguir a lo suyo. Ese no es un verdadero cristiano porque al fin y al cabo el cristiano tiene que hacer la voluntad de Dios e incluso más aún, más importante, tiene que reflejar a Cristo en él. No sé si me he expresado bien, pero creo que me entendéis lo que quiero decir. Y esto no solo lo sé yo, o sea, al fin y al cabo todo esto me lo ha revelado Dios y demás, pero para que me entendáis un poco más vamos a coger unos cuantos versículos de la Biblia y os voy a ir explicando poco a poco, ¿vale? Vale, en Juan 14:23 dice así: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, si verdaderamente amas a Dios, guardas su palabra, porque al fin y al cabo la palabra de Dios es su voluntad. O sea, Él te la ha dado como, pongamos así, es un libro de enseñanzas en el que Dios te enseña su voluntad. ¿Vale? Obviamente la voluntad de Dios, Dios te la puede enseñar de muchas maneras, pero yo creo que todos los cristianos, la más fiable es la palabra de Dios. O sea que ya te está dando a entender de primeras que si verdaderamente amas a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, tienes que guardar su palabra. Y no solo guardarla, sino ponerla en práctica. Que eso es a lo que se refiere. Vale, el siguiente versículo está en Mateo 16, versículo 24. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Ojo que esto, lo vuelvo a repetir, se lo dice Jesús a sus discípulos, que ya analizaremos más adelante qué significa ser discípulo de Dios. El negarse a sí mismo es negar tu voluntad. O sea, lo que tú quieras hacer, si está en contra de la voluntad de Dios, no lo hagas. En mi caso, no, Isaías, no hagas esto porque va en contra de la voluntad de Dios. Lo de tome su cruz y sígame, la cruz hace referencia en la Biblia, sobre todo en Cristo y demás, al sufrimiento que tuvo Cristo. Al fin y al cabo, la vida del cristiano, quien te diga que es una vida de color de rosas, que todo muy bonito, que todo no sé cuánto, miente. Cuando dice tome su cruz, al fin y al cabo, hay versículos que dicen, no me acuerdo exactamente, pero lo que es perseguir la verdad y hacer lo correcto es difícil. Incluso, ¿cuántos de los apóstoles o de los seguidores de Jesús, cuántos cristianos han dejado su vida por Cristo? O sea, al fin y al cabo es un camino difícil, de sufrimiento, pero que al final tienes una vida eterna de paz, de gozo, enfrente de la presencia de Dios. Entonces, incluso eso se puede referir a tu voluntad, porque tú quieres hacer una cosa, pero sufres
por el simple hecho de que no quieres defraudar a Dios, no quieres decepcionarle, no quieres pecar, porque va en contra de su voluntad. Entonces se puede también incluir en esto que estoy intentando decir, que tienes que negarte a ti mismo, no hacer tu voluntad, sufrir aunque te cueste y hacer la voluntad de Dios. Vale, el siguiente versículo está en Juan 15:8. Sí, efectivamente, Juan 15:8. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vale, ¿qué quiere decir con que llevéis mucho fruto? Cuando dice llevar mucho fruto, se dice llevar mucho fruto del Espíritu Santo, que es, creo que era benignidad, amor, paciencia, etcétera, etcétera, ya lo sabéis. Y seáis así mis discípulos, o sea, si llevamos el fruto del Espíritu Santo, que cuando somos guiados por Él hacemos la voluntad de Dios, seremos así sus discípulos. Vale, el siguiente está en Juan 8:31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Como bien he dicho antes, no solo es guardar, sino también permanecer. ¿Y cómo se permanece en la palabra de Dios? Poniéndola en práctica, aparte de guardándola. Entonces, ya nos está dando a entender que para ser sus discípulos tenemos que permanecer y guardar su palabra. Y ahora vamos al versículo final, que está en Hechos 11:26. Dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, ya sabemos que a los discípulos se les llamó cristianos. Antes de decir este versículo hemos analizado todo lo que hay que hacer, o bueno, no todo, pero gran parte, o por lo menos una de las cosas más importantes, para ser sus discípulos. Y una vez que eres sus discípulo, ya eres llamado cristiano. Entonces, básicamente y en resumen, el cristiano no es creer en Dios simplemente, sino es guardar su palabra, permanecer en su palabra, llevar los frutos del Espíritu no solo en ti, sino también que la gente vea a través de ti los frutos del Espíritu y que vean también a Cristo a través de ti, que es lo que tienes que reflejar al mundo al fin y al cabo, y que no solo con decir creo en Dios ya soy cristiano. Después os voy a dejar con dos textos más, que está uno en Romanos 12 y otro en Hebreos 13, y el título es Deberes de los cristianos, o sea que también nos está dejando entender que no por el simple hecho de creer en Dios e ir a nuestra Bartola somos cristianos, sino que también al ser cristianos tenemos deberes, ciertas cosas que hacer. No está todo en esos textos en su totalidad, hay que rebuscar, hay que escudriñar y hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos revele lo que Él nos quiera revelar conforme a este tema. Y nada, un vídeo sencillo, espero que lo hayáis entendido más o menos, espero haberme explicado bien también. Y si hay alguien, algún amigo vuestro, familiar, que no entiende bien lo que es ser un cristiano, mostrarle este vídeo y espero que les sea de mucha bendición, no solo a ellos, a los que se lo mostréis, sino a vosotros también y a los de vuestro alrededor. Y nada, dicho esto, que Dios os bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos en otro vídeo.